Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí un día más. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha estado dando mucho de qué hablar en el mundo del espectáculo, especialmente entre los fans de dos de nuestras estrellas favoritas. Si eres seguidor de las telenovelas turcas, de esas historias que nos atrapan con sus giros inesperados y sus romances intensos, seguro que ya sabes de quiénes estamos hablando. Sí, así es, hoy vamos a desgranar el misterio detrás de la pregunta que ha resonado en las redes sociales y en los foros de fans: ¿qué pasó con Can Yaman y el equipo de Demet Özdemir? Prepárense porque vamos a traerles toda la información, los rumores y, por supuesto, nuestra propia perspectiva sobre este interesante asunto. Y antes de que nos lancemos de lleno en la conversación, les recuerdo, como siempre, que si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. No se pierdan ninguno de nuestros vídeos, porque aquí siempre traemos lo más jugoso y relevante del entretenimiento. Active la campanita para que les avisen cada vez que subamos contenido nuevo. Ahora sí, vamos al grano. La pregunta es directa y genera mucha curiosidad. Can Yaman pregunta por el equipo de Demet Özdemir. ¿Qué pasó? Esto, amigos míos, nos lleva directamente al corazón de la dinámica entre dos actores que en su momento compartieron pantalla y, según muchos, mucho más. Hablamos de Can Yaman y Demet Özdemir, los protagonistas de Erkenci Kuş, o como la conocimos en muchos lugares, Pájaro Soñador. Esta serie fue un auténtico fenómeno mundial, catapultando a ambos actores a la fama internacional y creando una legión de seguidores incondicionales que hasta el día de hoy siguen muy pendientes de sus pasos. La química entre ellos en la pantalla era innegable, de esas que hacen que te preguntes si la ficción se ha cruzado con la realidad. Y es precisamente esa química lo que alimentó muchísimos rumores sobre una posible relación sentimental fuera de cámaras. Pero el tema de hoy no es tanto si estuvieron juntos o no, aunque eso es parte del contexto, sino más bien un evento o una declaración que ha resurgido recientemente y que ha puesto el foco sobre Can Yaman y su interés, o supuesta falta de interés, en el equipo de trabajo de Demet Özdemir. Para entender esto, debemos retroceder un poco en el tiempo. Durante la grabación de Erkenci Kuş, era común verlos juntos interactuando en el set, compartiendo momentos en redes sociales. La energía entre ellos era palpable y esto se reflejaba en la pantalla, lo que, como decíamos, generó una enorme expectación entre los fans. Sin embargo, el tiempo pasa, las series terminan, y las dinámicas entre los actores suelen cambiar. Después del fin de Erkenci Kuş, cada uno siguió su camino profesional. Demet Özdemir continuó con proyectos muy exitosos, consolidando su carrera y convirtiéndose en una de las actrices más cotizadas de Turquía. Por su parte, Can Yaman también ha tenido una trayectoria meteórica, participando en producciones internacionales y ganando una enorme base de fans, especialmente en países como Italia y España, donde su popularidad es indiscutible. Ahora, la pregunta clave: ¿por qué surgiría la noticia de que Can Yaman pregunta por el equipo de Demet Özdemir? Esto sugiere que, a pesar de la distancia profesional y personal que puedan haber tomado, parece haber algún tipo de conexión, o al menos, un interés persistente por parte de Can. Las razones detrás de esto pueden ser muchas y variadas. Podría ser simplemente un gesto de compañerismo, un recuerdo de los buenos tiempos compartidos en un set que fue tan importante para ambos. O quizás, y aquí entramos en el terreno de las especulaciones, podría haber un interés más profundo. En el mundo del espectáculo, las relaciones profesionales a menudo se entrelazan con las personales. Los equipos de trabajo, los directores, los guionistas, los compañeros de reparto, todos forman parte de una experiencia vital intensa. Es normal que, al recordar proyectos importantes, los actores también recuerden a las personas con las que compartieron esos momentos. Si Can Yaman ha preguntado por el equipo de Demet, podría ser una forma de inquirir sobre el bienestar de esas personas, de saber cómo les va, de mantener el contacto con un círculo que fue significativo en un momento de su carrera. Otra posibilidad es que esta pregunta, si es que realmente se ha dado, pueda estar relacionada con algún proyecto futuro o alguna colaboración. A veces los actores buscan información sobre con quiénes podrían trabajar, o simplemente muestran interés en saber qué están haciendo sus antiguos colegas. Es un mundo pequeño, y en la industria del entretenimiento, las conexiones son importantes. Y luego está, por supuesto, la hipótesis que siempre está en el aire cuando se trata de celebridades con una química tan fuerte: ¿hay sentimientos que perduran? Si bien ambos han tenido sus propias vidas y sus relaciones conocidas
Entonces la pregunta sobre el equipo de Demet podría interpretarse, por algunos, como una señal de que Kan-Yaman todavía piensa en ella o en el entorno que compartieron. Es una lectura que alimenta las esperanzas de los fans que anhelan una posible reconciliación o, al menos, una amistad sólida. Es importante mencionar que a menudo, estos rumores surgen de comentarios aislados, de interpretaciones de terceros, o incluso de noticias que se sacan de contexto. Sin embargo, la mera mención de que Kan-Yaman pregunta por el equipo de Demet Özdemir es suficiente para reavivar el debate y la especulación entre sus seguidores. ¿Qué pudo haber pasado para que esta pregunta surgiera? Si pensamos en el contexto de Erkencikus, fue un proyecto que marcó un antes y un después para ambos. Se rumoreaba que su relación en la vida real había sido más que una simple amistad, y aunque nunca lo confirmaron oficialmente, la intensidad de su conexión era un tema recurrente. Tras el final de la serie, ambos tomaron caminos diferentes. Demet se enfocó en proyectos que la consolidaron como una estrella emergente, y Kan se embarcó en producciones internacionales. Cuando una pareja en pantalla tiene tanta química, es natural que los fans deseen que esa conexión se traslade al mundo real. Y cuando esa relación, ya sea real o imaginada por los fans, termina o se enfría, surgen las preguntas. ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Y ahora, por qué pregunta él por el equipo de ella? Podríamos especular que tal vez Kan se enteró de algún proyecto en el que Demet está trabajando, o de algún evento que involucra a su antiguo equipo, y por curiosidad o interés profesional, quiso saber más. O quizás es un simple recuerdo nostálgico de los días de Erkencikus. Es un recordatorio de que a pesar de las separaciones, los recuerdos y las conexiones forjadas en proyectos intensos a menudo permanecen. También es posible que esta noticia, como muchas otras en el mundo del espectáculo, haya sido magnificada o malinterpretada. A veces, una pregunta casual puede convertirse en un titular sensacionalista. Lo que es seguro es que la mera mención de Kan-Yaman preguntando por el equipo de Demet Özdemir ha logrado reavivar la conversación sobre su pasada relación y su conexión. Es fascinante cómo los fans siguen tan de cerca la vida de sus celebridades favoritas, analizando cada palabra, cada gesto, cada rumor. La pareja formada por Kan y Demet en Erkencikus fue tan icónica, tan creíble, que para muchos fans, la idea de que simplemente sigan caminos separados sin ningún tipo de contacto o interés mutuo es difícil de asimilar. Entonces, ¿qué podemos concluir de todo esto? Si Kan-Yaman ha preguntado por el equipo de Demet Özdemir, las razones son probablemente una mezcla de nostalgia, profesionalismo y, quizás, un interés genuino en las personas con las que compartió una experiencia tan importante. No significa necesariamente que haya segundas intenciones románticas, pero sí indica que el recuerdo de esa etapa y las personas involucradas sigue presente para él. En el vasto universo del entretenimiento, donde las estrellas nacen y brillan con intensidad, las relaciones que se forjan en el camino dejan huella. Y cuando esas huellas se mencionan, la curiosidad de los fans se enciende, invitándonos a reflexionar sobre las complejas interacciones que ocurren detrás de las cámaras. La pregunta sobre el equipo de Demet Özdemir por parte de Kan-Yaman, más allá de cualquier rumor concreto, es un reflejo del impacto duradero que Erkencikus tuvo en sus vidas y en la de sus seguidores. En resumen, hemos explorado el reciente revuelo generado por la noticia de que Kan-Yaman ha preguntado por el equipo de Demet Özdemir. Hemos analizado las posibles razones detrás de este gesto, desde un simple acto de compañerismo y nostalgia hasta las especulaciones sobre sentimientos perdurables o intereses profesionales. Lo que queda claro es que la química y la conexión que compartieron en Erkencikus siguen resonando, y cualquier indicio de interacción, por mínimo que sea, reaviva la pasión de sus fans. Muchísimas gracias por acompañarnos en este recorrido por los entresijos de la vida de estas dos estrellas. Esperamos que esta información les haya parecido interesante y les haya dado una nueva perspectiva sobre el tema. Ahora, nos encantaría saber su opinión. ¿Qué creen ustedes que motiva a Kan-Yaman a preguntar por el equipo de Demet Özdemir? ¿Creen que todavía existe una amistad o algo más? Déjenos sus comentarios aquí abajo, nos encanta leer sus puntos de vista y debatir con ustedes. Su participación es lo que hace que este canal sea tan especial. Y si disfrutaron de este vídeo, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos y familiares que también son fans de estas estrellas, y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para no perderse ningún futuro vídeo. Nos vemos en la próxima. Hasta pronto.